Hola, muy buenas tardes. Gracias por la compañía que nos da este momento en su programa Sinergia CEFIA, un espacio donde conversamos sobre el quehacer de nuestros profesionales en materias de ingenierías y también de arquitectura. Hoy vamos a conversar de un tema realmente importante. ¿Qué tan segura está su vivienda desde todos los puntos de vista? Bueno, para eso nos acompaña, para responder esa consulta, nos acompaña el ingeniero Marcial Rivera, jefe de Ingeniería de Procesos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Don Marcial, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por la compañía. Es una pregunta que deberíamos hacernos constantemente y que la respuesta debería ser positiva también constantemente. Empezando por eso, don Marcial, ¿qué elementos hacen que mi casa sea segura? ¿Cómo la puedo definir y qué debo tener en cuenta para llegar precisamente a ese ideal de que mi vivienda es segura? Ese término es bastante amplio, porque la seguridad puede ir desde una seguridad de ladrones, puede ir desde una seguridad de lluvias, de los eventos a los que está expuesto nuestra vivienda naturalmente, y eventos, por ejemplo, que están en las nubes, como la lluvia, eventos que están en la tierra, como temblores, y son bastantes elementos que podemos ir analizando, porque la vivienda segura es el conjunto de todas estas condiciones. No es simple y sencillamente que tenga el mejor candado y que yo esté seguro y que no entre un ladrón, porque pueden existir condiciones donde salir es lo que me da seguridad. Entonces podemos ir haciendo un recorrido alrededor de muchos elementos que en conjunto es lo que nos pueden dar seguridad en nuestro espacio. Bueno, es cierto, pensamos siempre en seguridad y pensamos en ese candado, pero en caso de un incendio, por ejemplo, de un sismo, ese doble candado es la trampa. Puede significar la trampa si no hemos pensado en alternativas para poder estar, porque también podemos tener dentro de nuestra vivienda espacios de contención o seguros mientras pasa un evento para que podamos salir. Entonces hay que analizar muchos elementos que nos dan esa seguridad que al final queremos tener en nuestra casa. Queremos que la casa sea el lugar seguro donde podamos llegar a descansar, no el lugar que nos preocupe. Ese debería ser el espíritu que tengamos alrededor de nuestra vivienda, que sea el lugar seguro, no solo para mí, sino para mi familia también. Bueno, don Marcial, y vamos entonces desmenuzando, por decirlo así, esos espacios que hacen que mi casa sea segura. ¿Por dónde empezamos? Hay que empezar primero por el entorno, ¿verdad? O sea, ¿dónde está ubicada mi casa? Estoy en una zona montañosa, estoy en una zona cercana a ríos, estoy en una zona cercana a volcanes, estoy en una zona sísmica. Tal vez en Costa Rica esa respuesta es muy fácil, sí, porque puede temblar en cualquier lugar. La parte de ríos sí es muy diferente. No es lo mismo, por ejemplo, vivir en Parrita, en Zigzaola o en algún lugar donde el anegamiento es muy lento, el río sube con mucha frecuencia, pero no con mucha corriente, a eventos como nos han pasado tal vez en Escazú o en otros lugares donde la escorrentía es muy fuerte y la afectación que puede recibir la vivienda es muy grande. Comprender también el entorno. Vivo, por ejemplo, a la par de fábricas, entonces me expongo a otro tipo de riesgos. Vivo cerca de una carretera principal, hay vehículos que pasan, ¿verdad? Existen muchas condiciones. ¿Cuál es la primera entonces? Reconocer dónde está mi casa, reconocer qué riesgos existen alrededor de mi casa y saber de qué forma lo primero es comprenderlos, entenderlos, saber, poder decir qué riesgos tengo en mi casa. Tengo estos 5 riesgos, porque si no he identificado alguno, no me voy a preparar para ese. Y de diferentes formas nos podemos preparar. Entonces la primera fase es identificar esos riesgos externos. Si yo vivo en la gran área metropolitana de una zona muy poblada, pero en una planicie, pensaría, ¿cuál riesgo podría ser el que represente mi entorno? Ahí podríamos irnos tal vez a riesgos recientemente han pasado algunos incendios, que un incendio en una casa, por muy plano que sea, más bien facilita que se desplace muy rápidamente y que se extienda. Por ejemplo, el riesgo de incendio es un riesgo que existe, el riesgo por sismo es un riesgo que existe. Tal vez serían los dos principales, más allá que una inundación, aunque no podemos dejar por fuera esa inundación por alcantarillas. Ya no cuando es un río que se sale, sino una alcantarilla que se taquea y después que inunda, ¿verdad? El barrio, que también es uno de los riesgos que podemos tener en una comunidad o en nuestra casa. Bueno, una vez que ya identifiqué mi entorno, sobre todo para quienes están en casa, vayan tomando nota, ¿verdad? ¿Cuál es mi entorno? Si estoy en una zona rural con mucho espacio, cerca del río, cerca de un volcán, si estoy en la gran área metropolitana. Bueno, una vez que identifiquemos eso, ¿cuál es el paso siguiente? Ahora, digamos, ya entendiendo el entorno, ahora sí, tenemos que comprender nuestra casa en particular.
Mi casa, por ejemplo, ¿cuándo fue construida? ¿Con qué materiales fue construido? No es la misma resistencia que puede tener una casa de madera a una casa construida con block. No es lo mismo una casa construida con block con los códigos sísmicos de los 70s o de los 60s o de los 80s comparada con una misma casa construida con bloques recientemente. Entonces, conocer cómo es mi casa, conocer cómo fue construida, de qué materiales tiene, también es importante. No quiere decir que la madera, por ejemplo, sea un mejor material o un peor material que el block. Si la madera se construye bien, va a ser un buen material. Si el block se construye bien, va a ser un buen material. ¿Cuál podría ser a veces un problema cuando se mezclan materiales? A veces hacemos una casa en block y la ampliación la tuvimos que hacer en prefabricado. Si no tenemos el cuidado de que esa unión se haya hecho bien, cada uno de esos materiales tiene un comportamiento diferente. Un comportamiento ante sismo diferente, un comportamiento ante viento diferente. Y ahí es, por ejemplo, donde la participación de un profesional de ingeniería o en arquitectura es crítica. Claro. Las ampliaciones y las remodelaciones, que es un tema que muchas veces se han tocado en este medio, es muy importante que se hagan acompañados, porque esas mezclas de materiales o esas condiciones diferentes pueden generar vulnerabilidades que nos exponen a los riesgos que ya existen de por sí, que estuvimos hablando que tenemos que identificar. Y ni qué decir cuando nos atrevemos nosotros, sin ser profesionales, a hacer esas remodelaciones, don Marcial, que también es la realidad, ¿verdad? Y entonces son espacios en donde uno ve una base de cemento, luego madera, luego ve una malla o ve un sedazo. Eso todavía incrementa, ¿verdad?, esa inseguridad en la que tal vez no somos conscientes en este momento. A esa le agregaría otras, esas, y le agregaría, por ejemplo, qué bonito se vería aquí una ventana. Sí. Y rompemos una pared y puede ser que esa era la pared estructural, puede ser que ahí no era donde había que hacer la ventana. La ventana se puede hacer probablemente, pero había que hacerla en otro lado. O si había que hacerla ahí, había que tomar una precaución de hacer un refuerzo estructural para que no afecte. Entonces, los procesos que nosotros hacemos en nuestra casa, hay muchos que podemos hacer, podemos pintarla, claro, podemos estar limpiando las cajas de registro, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero las que tienen que ver con estructura, las que tienen que ver con el sistema mecánico o con el sistema eléctrico deben ser acompañadas por profesionales que conozcan del tema. Hacemos nuestra primera pausa comercial y espero que en su casa esté tomando nota para responder la pregunta de ¿qué tan segura es mi vivienda? Quisiera invitarlos e invitarlas al World Engineering Summit del 2022, que se llevará a cabo en Costa Rica el 7 de marzo del próximo año, en donde profesionales podrán discutir de innovación tecnológica y de sostenibilidad. Busquen la información en la página del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Continuamos con más de esta entrevista en donde intentamos ir haciendo un checklist para saber qué tan segura es nuestra vivienda. Vamos al siguiente paso, ya lo iba mencionando. Bueno, ya también conozco las condiciones de mi vivienda y qué hago ahora en materia
eléctrica, que creo que es importantísimo, porque todavía deben haber casas, y estoy segura, en donde agarran el famoso tape negro para hacer una unión, o la gente se aventura a trabajar con o hacer remodelaciones o reinstalaciones eléctricas sin una supervisión de un profesional, y tal vez mi casa lleva ese otro montón de números de la rifa, por decirlo así, en donde ya también hicimos otras adaptaciones que no necesariamente son las correctas. ¿Qué debo tener en cuenta en el tema eléctrico? Ese tema eléctrico se ha vuelto muy importante recientemente porque tal vez los códigos estructurales nos hemos acostumbrado mucho desde los 70, desde los 80, todos los diferentes que se han publicado, pero la normativa alrededor de la parte eléctrica recientemente es que se ha vuelto más específica y nos ayuda más a que nuestras casas sean más seguras. Entonces, una gran parte de las viviendas de nuestro país se fueron construidas previo a que esos códigos existieran. Y es muy común que encontremos, cuando hay que desconectar la luz, esa cuchilla. Todavía encontramos muchas de esas. Todavía encontramos tape, cosas que se hacen con tape, todavía encontramos muchas cosas que nos hacen vulnerables. Y no solo pasa eso, sino que también pasa que cuando esas casas se construyeron, la cantidad de aparatos eléctricos que existían era muy diferente. Y ahora por habitación encontramos un televisor conectado, un juego, un teléfono cargando y una serie. El abanico, el aire. Ahora ya podemos poner aire porque tal vez no son tan caros como antes. Y la carga eléctrica que estamos poniendo en la casa no es la misma que existía en los 80s o en los 90s. Entonces, la parte eléctrica es muy crítica y tal vez es uno de los elementos que nos vuelve más vulnerables. No solo porque las piezas con las que se construyeron las casas fueron pensadas en otro uso, sino también que una cuchilla que se haya puesto en los 80s probablemente ya cumplió su vida útil. Y la renovación de esos elementos, la actualización, no solo la actualización de poner una cuchilla nueva, no, la actualizarlo al código actual, ya no es una cuchilla, es un disyuntor electromagnético, un break, que así los conocemos. Esos tipos de seguridades es lo que nos puede reducir esa vulnerabilidad que es muy alta a los incendios. Don Marcial, pero además de todas estas particularidades que usted ya indica y que le podemos sumar cualquier cantidad de otros elementos electrónicos solamente en una habitación, y muchos lo resuelven con la famosa regleta, y también lo resuelven incluso en la propia cocina con la famosa regleta, y la regleta se convirtió en la pomada canaria, ¿verdad? Para muchos, cuando ya no tengo espacio en los tomacorrientes, en los enchufes. Esa también representa una situación crítica. Y sobre todo, ¿verdad? Particularmente en las casas que no fueron planeadas con el diseño actual. Un pequeño ejemplo, el código eléctrico actual dice que tienen que existir 2 circuitos diferentes eléctricos en la cocina. Eso permite que podamos tener conectado la olla arrocera y el microondas al mismo tiempo, una en cada circuito y no se van a disparar. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente las casas de antes se hacían con un solo circuito y tenemos el microondas, la plancha eléctrica, la tetera automática de agua, y esas consumen más electricidad de la que soporta el break. Entonces, no solo que no tengamos espacio para conectarlas, esa es la primera, que está muy bien señalada, y que ponemos una regleta para poder tener más cosas conectadas, sino que como siempre se nos dispara el break, entonces a veces vamos y le ponemos un bodoque de papel o algo para que no se esté bajando. Y entonces, o hasta un clavo, don Marcial. O hasta un clavo, cualquier cosa, porque falla. Falla porque la vivienda no fue diseñada para ese uso. Entonces, antes de poner un clavo o antes de poner algo que nos salve ese problema, hay que hacer una reparación eléctrica o hay que hacer una remodelación eléctrica que incluya los usos actuales que tenemos en la vivienda. Claro, quienes están en la casa en este momento observándonos o quienes están en un sitio de trabajo, bueno, estoy segura que muchos ya han corrido a revisar precisamente cómo está esa regleta y ya escuchan, no está mal que tengamos cosas, sino que si su regleta en este momento está full, es momento de llamar a un profesional que pueda venir a revisar su casa, a garantizar que efectivamente todo está seguro y ayudarle a distribuir mejor también la ubicación de esos electrodomésticos o aparatos eléctricos. También pensando, don Marcial, en que hasta los niños, ¿verdad? Ahora tienen un acceso inmediato a todo lo que tiene que ver con enchufes, tomacorrientes, regletas, porque tal vez en tiempos en donde usted y yo éramos niños y quienes nos observan también ya por arriba de los 30, pues a uno era, cuidado, mete un tenedor en un enchufe. Era el único riesgo que existía para aquel entonces, pero ahora nuestros niños prácticamente tienen el mismo acceso que nosotros a todo esto.
Y creo que le agregaría esa idea, ¿verdad? Que no solo es que existe o que puede existir, sino que se volvió necesario. La pandemia nos expuso a todos nosotros a tener que trabajar, conectarnos, vivir de forma remota. Y estos aparatos electrónicos se volvieron necesarios, se volvió necesario que un niño tuviera una tableta. Y antes tal vez, no sé, hace 5 años era un lujo. Y la cantidad de tiempo que se pasa ahora en las viviendas, ¿verdad? Y es que esto ha sido, Marcial, cuestión de 2 años y medio de 3, porque antes no pasábamos tanto tiempo en la casa y ahora sí, con muchísima más demanda energética, por lo que ya precisamente hemos estado hablando de cómo la pandemia nos cambió esa estancia. Creo que probablemente si antes encendíamos la cocina, los que nos toca trabajar afuera y llegar a la casa, si antes encendíamos la cocina sábados y domingos, digo que encenderla lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si la refri se abría muy poquito, ahora se abría todo el día. La carga eléctrica, el uso de los mismos aparatos eléctricos se ha incrementado. Y digamos, el consumo, las líneas por donde se conduce, entonces se demandan más, se exponen más. Si antes un break estaba a punto de fallar, tal vez esta exposición mayor que ha tenido ya lo hizo fallar. Entonces, no solo es bueno decir, bueno, voy a cambiar ese que falló y poner uno nuevo. Creo que es el momento de valorar si ese break debe cambiarse, si los cables todavía están en un buen estado. Ahí es donde un profesional en ingeniería eléctrica, o con esa especialización, puede dar un muy buen acompañamiento que revise cómo está y reduzca los riesgos que existen en la casa. Y al final, la parte eléctrica probablemente es una de las que más nos expone a otros riesgos, ¿verdad? O sea, la parte eléctrica puede generar un incendio, puede en un caso de un sismo hacer que cables peguen porque no estaban bien conectados y comenzar a generar otros problemas. Y ni qué decir, por ejemplo, en caso de inundación. Un sistema eléctrico que nunca está pensado para estar inundado, si es un sistema vulnerable y se moja, todavía más vulnerable que va a ser nuestra vivienda. Hacemos nuestra segunda pausa comercial. Quédese aquí con nosotros para seguir conversando sobre este importante tema. En mi calidad de presidente del CEFIA es un honor invitarles a que participen y conozcan más del World Engineers Summit 2022 que se llevará a cabo el 7 de marzo aquí en Costa Rica. Una plataforma en donde diversos profesionales a nivel mundial se reúnen para discutir acerca de innovación, tecnología y sostenibilidad. Los insto a que busquen la información en las redes sociales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y desde ya realicen la preinscripción desde la página web de la cumbre. Un abrazo y pura vida. Espacio CEFIA presenta Historias cotidianas. ¿Necesita un plan estratégico para su negocio? Busque a los profesionales CEFIA en espacio.cefia.or.cr. Espacio CEFIA. Soluciones profesionales a un clic. Gracias por su compañía y por seguir con nosotros en esta entrevista. Además del entorno, de reconocer cómo es mi vivienda, cuáles materiales tiene, de la parte eléctrica, qué otro checklist debo hacer dentro de mi vivienda. Pensemos ahora en el agua también, ¿verdad? Digo, si es prudente, porque se quiebra un tubo y rápidamente uno medio le hace algo ahí y no sabe si efectivamente está procediendo de la forma correcta o no. Eso también hay que verificarlo. El agua es tan amplia, ¿verdad? En la casa tenemos el agua de lluvia, que pasa y ocupamos que se vaya. Tenemos el agua potable, que queremos que llegue lo más limpia posible para poder consumir. Después de consumirla, ocupamos sacar las aguas residuales. Entonces tenemos que lidiar con 3 tipos de agua diferentes. Con las aguas de lluvia no queremos que tener goteras. Con las aguas de lluvia queremos ojalá que el agua salga lo más rápido posible y no genere afectaciones en la casa. Con el agua potable ocupamos que ingrese lo más limpia posible. ¿Qué puede pasar? Tal vez llaves muy viejas que comienzan a soltar óxido. A veces es común que algunos acueductos traigan sedimentos y se van acumulando en las tuberías y tal vez no tienen la misma presión. Hay que darle un mantenimiento, tal vez algunas llaves o salidas de agua. Y probablemente la que más riesgo nos puede generar es la parte de sacar las aguas sucias. Si por ejemplo tenemos una fuga dentro de nuestro mismo patio donde hay un tanque séptico y hay aguas servidas que están saliendo, aguas residuales, estamos generando un problema de salud para nuestra familia. Entonces, el agua tiene todas esas ópticas, ¿verdad? En todas hay diferentes
lógicas con las que tenemos que ver. Mucho tiene que ver con mantenimiento. La verdad es que los códigos en cuanto a tubos no han cambiado tanto, tal vez antes eran más metálicos, ahora son más plástico, pero tal vez digamos los codos y las T siguen siendo las mismas, eso no ha cambiado tanto, pero sí su vida útil se va reduciendo y a veces vale la pena ir revisando esas piezas para saber que el agua que estamos tomando en la casa es lo más limpia posible y que el agua que estamos botando no nos afecta a nosotros ni al entorno. Bueno, qué importante tener conciencia de todo eso, ¿verdad? Piensa uno en la inundación, pero jamás quizá con ese detenimiento en lo que puede provocar la salida del agua de nuestra vivienda y cómo puede dañar también a quienes están cerca. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta para asegurarme de que todo va bien? ¿Qué otro aspecto tengo que tener en cuenta dentro de mi vivienda, don Marcial? Probablemente, aunque ya lo habíamos hablado, la parte estructural, ¿verdad? Para centrarme tal vez un poquito en esa es clave, ¿verdad? Hablamos un poco de los materiales y esto, pero también hay que dar ciertos mantenimientos o hay ciertas cosas que podemos reconocer. Es común, por ejemplo, que en una casa recién construida encontremos grietas o fisuras muy pequeñas. Si es una fisura muy pequeña, a veces se puede deber a que el concreto, por ejemplo, la pintura es un material que se contrae y se expande y pueden haber fisuras muy pequeñas. Una forma fácil en la que cualquiera en su casa puede hacer eso es tomando una moneda, por ejemplo, de 100 colones. Si en esa fisura esa moneda no entra, normalmente estamos hablando de una fisura que no es estructural. Es una fisura de acabados y que podemos resolver con pintura o dándole mantenimiento. Si una moneda entra, esa es una primera señal. O esa fisura yo la puedo encontrar tanto de un lado como del otro lado y además la moneda entra, ahí ya esa es una señal de advertencia. Y es una señal de advertencia que no podemos resolver nosotros y deberíamos ahí sí acompañarlos de un profesional, ojalá especialista en la parte de estructuras, porque eso ya significa un riesgo en nuestras casas. Fisuras donde entre más de una moneda es uno de los elementos que muy fácilmente podemos reconocer y dar aviso para poder resolverlo. Nada de hacer un repello, si me encuentro eso, don Marcial, jamás. Jamás. O sea, el repello es, lo que busca es, ¿verdad?, darle un acabado bonito a nuestra casa. El repello no es tanto un elemento estructural. Lo estructural son los blocks, son las columnas, pero si encontramos en una pared una fisura que se extiende más de un tamaño de una moneda, entonces ya es una señal de alerta que sí tenemos que llamar a alguien que nos pueda asesorar en ese tema. ¿Sirve el mismo ejercicio después de un sismo? Porque realmente, ¿verdad?, es algo que tenemos todos en casa y que podemos usar una moneda y bueno, presten atención, si esa moneda de 100 colones pasó, estamos ahí ante una eventual situación de riesgo y después de un sismo, si encuentro una grieta, ¿la misma medida me sirve o después de un sismo requiero otro tipo de atención? Probablemente si estoy muy cerca del epicentro o estoy muy cerca de la zona, vale más una revisión. Si estoy en otro lugar después de un sismo, definitivamente es una de las técnicas que podemos usar. Un cuidado que sí hay que tener es que no es lo mismo una fisura en una pared prefabricada, de baldosas por ejemplo, o una pared de mampostería, y tampoco es lo mismo a una pared de madera. Esta técnica de la moneda que estamos hablando es principalmente en paredes de bloques, de mampostería, no en paredes tanto prefabricadas, porque ahí a veces los materiales pueden tener un juego con las separaciones, y tampoco lo podemos hacer, por ejemplo, donde se juntan materiales. Digamos, si la casa es de bloque y después empieza una tapia, muy probablemente ahí una separación sí se va a hacer porque son dos materiales o dos condiciones diferentes. Pero sí, después de un sismo, después de, no sé, si una casa está muy cerca de un río, el río se creció mucho, vibró mucho o algo, vale la pena revisar. Porque sí es una técnica que se puede usar también en esas condiciones. O tal vez algún movimiento de tierra cerca de mi vivienda porque están sacando material, cualquier otra cosa. Bueno, creo que vamos a valorar muchísimo más las monedas de 100 colones más que para la alcancía. Va a ser ahora una prueba importantísima. Don Marcial, se nos va yendo el tiempo muy, muy rápido y siempre es importante poderle sacar provecho y quisiéramos poder seguir sacándole provecho porque vamos descubriendo cosas de nuestro entorno, de nuestra vivienda, de nuestro propio comportamiento, de cómo también hace la vivienda segura. Y en esa línea, para ir cerrando, tengo dos consultas. La primera de ellas tiene que ver también con el tema de los incendios. Lamentablemente hemos visto hacia el cierre del año anterior y también el inicio de una cantidad de incendios importante que lamentablemente han cobrado la vida de muchos costarricenses, de muchas personas. ¿Qué puedo hacer
para prevenir un incendio, pero sobre todo, ¿qué puedo hacer para actuar en caso de que se esté presentando una emergencia en mi vivienda y yo necesito ponerme a salvo junto a mi familia, que es lo más importante, ¿verdad? Más allá de lo material? De todos los temas que hemos hablado, probablemente el eléctrico es el que es transversal, ¿verdad? Por las instalaciones eléctricas viejas, por las condiciones o por los mismos aparatos que estamos conectando. Entonces, toda esta parte que hablamos de revisión eléctrica es uno de los puntos claves para reducir el riesgo que tenemos ante un incendio. Pero no solo transversal a los incendios, sino transversal a todas las emergencias, tal vez como para también aprovechar esta idea. Reconozco mi entorno, reconozco los materiales con que fue construido, reconozco la parte eléctrica de mi casa, conozco cómo está la parte mecánica, conozco la parte estructural. Y ahora sí, ante todas estas condiciones, tenemos que ponernos de acuerdo en la familia en qué hacer, ¿verdad? Y ahí es donde todos en conjunto, porque no se vale que solo uno sepa qué hacer y los demás no, o sea, toda una familia tiene que saber responder, tenemos que comenzar a trabajar en nuestra respuesta ante esa emergencia. Ok, pasa un incendio, ¿qué vamos a hacer? Pasa una inundación, ¿qué vamos a hacer? Porque no es lo mismo, como decíamos, no es lo mismo que nos pase una inundación viviendo en Parrita, donde probablemente estemos muy acostumbrados y uno encuentra soluciones muy ingeniosas de gente que pone poleas, simple y sencillamente sube la cama, se inundó, bajó y ya, siguieron. Pero no es lo mismo en inundación en zonas urbanas con ríos con escorrentía más fuerte. Y bueno, ¿y qué se vuelve clave entonces con este reconocimiento? Hacer planes de emergencia. ¿Qué se vuelve también clave con esto de planes de emergencia? Hacerlo con los menores de edad y con las personas mayores de edad de nuestra casa. Y que cada uno pueda resolver su parte es lo que nos permite de una mejor forma adaptarnos a cada una de las emergencias que existe. La Comisión Nacional de Emergencias pone a disposición de todos nosotros herramientas muy útiles en ese app. Es algo que recomendamos seguir porque también da la orientación de qué hacer hasta con las mascotas, que se vuelve también ahora parte importante de la familia. Entonces, incorporar eso dentro de nuestra vida, dentro de este plan y dentro de todo el reconocimiento de riesgos, definitivamente que va a reducir esa vulnerabilidad a la que todos estamos expuestos. Bueno, Marcial, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos todos estos consejos. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más. Esperamos que haya tomado nota precisamente de todos estos consejos importantes para que su casa sea segura y recuerde también que es importante acercarse a un profesional que nos pueda guiar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nos vemos de hoy en 8.